vamos a iniciar. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes a un día más, una emisión más un capítulo más de su podcast preferido, Total Coach, el podcast. De este día pues tenemos el gusto, el placer, el honor de compartir nuevamente con el maestro José Antonio Quintero. Como ya lo había mencionado en la anterior ocasión, él es un especialista en diversos temas, pero sobre todo ahorita vamos a tratar lo que es acorde al cambio climático. ¿Cómo te encuentras esta noche, maestro, hermano? ¿Cómo te encuentras? Con el gusto de saludarte nuevamente, Rogelio, y pues excelente, excelente y pues nuevamente pues acompañándote pues para abordar un tema que es de importancia y que de alguna manera se ha vuelto un asunto que se ha ido generalizando, pero del que poco se hablaba no hace tanto tiempo. Ok, pues mira, yo no quiero dejar la oportunidad de decirte que me gusta mucho la idea de que habitualmente estés compartiendo con nosotros temas. Sé de la preparación que tienes, sé de la experiencia que tienes y creo que eso hace falta para que las personas se sigan enterando más. Pues bueno, vamos a entrar en materia ya con lo que el tema que nos aborda el día de hoy. Y yo sí te pediría, José Antonio, que le dijeras a los que nos están escuchando el día de hoy, ¿qué es cambio climático? ¿Qué debemos entender por cambio climático? Bueno, cambio climático pues es la afectación del entorno de este planeta y fundamentalmente en este caso provocada por la actividad humana. Sin duda, desde la existencia de este planeta, en la actualidad, ha habido variaciones, un comportamiento diverso. Sin embargo, recientemente con la actividad humana y dicho con mayor precisión de la revolución industrial hacia acá, se ha visto una modificación de la conducta del uso de ciertos energéticos para la productividad que tienen un impacto, en este caso en la atmósfera, y que han provocado pues una modificación en los patrones, vamos a decir, dentro del espectro de la normalidad de los indicadores climáticos, dígase temperatura, dígase precipitaciones, dígase sequías, etcétera. Entonces, básicamente ese es el concepto de cambio climático, ¿no? Yo creo que a veces no queda muy claro. El clima, pues sí se ha ido modificando a lo largo del tiempo de la existencia de, esta, de este planeta. Sin embargo, la modificación ha sido bastante importante a partir, pues, del tema de la actividad humana desde la visión de la revolución industrial. Muy interesante. Entonces, Antonio, ¿tú consideras que realmente estamos en problemas? Es algo como que debamos preocuparnos ya en lo inmediato. Por supuesto que lo estamos. Yo creo que es bastante evidente. El día de ayer eran dramáticas las imágenes en la zona de Río de Janeiro, en Brasil, de cómo hubo alrededor de 100 personas fallecidas tras las lluvias torrenciales que se presentaron ahí. Y es un tema de seguridad nacional para muchos países. El tema de la elevación de los niveles en el mar, etcétera. Todo ello, pues, representan serias amenazas para la humanidad en general. Y te voy a citar un ejemplo más inmediato. Este, para nadie son ajenas los efectos de los ciclones tropicales en nuestra zona, en nuestra región, y hemos visto cómo han ido aumentando de intensidad, cómo ha aumentado también la cantidad de estos fenómenos, inclusive cómo hemos estado viendo fenómenos de esta naturaleza, ciclones tropicales, ya en el mes de noviembre, cuando la temporada en la normalidad se supone que termina en octubre.
Pero bueno, todo eso habla pues de un asunto, de una modificación más allá de los patrones históricos del comportamiento del cambio climático, del comportamiento climático. Y la verdad es que es un asunto al cual hay que ponerle atención, pero sobre todo tener claro pues que los países que son los grandes emisores de, de gases de efecto invernadero, pues deben de establecer una responsabilidad con el resto del planeta para pues mantener los niveles de estas emisiones dentro de los rangos que permitan que no haya una modificación en las temperaturas globales, que es finalmente lo que genera pues un efecto sobre el resto de los parámetros del clima. Maestro, ¿hay algún registro de qué tanto se ha venido calentando el planeta? La pregunta me surge porque he visto videos documentales donde se están descongelando los polos y me parece bastante importante porque las partes que estaban congeladas, pues obviamente se están derritiendo y eso está favoreciendo que los niveles del agua estén aumentando. Entonces, ¿hay algún registro de qué tanto se está calentando el planeta o se ha calentado en los Sí, últimos años? por supuesto que hay un registro claro de cómo se ha incrementado en 3, 4 grados más, que suena poco, pero es mucho, ya en un sistema tan, tan complejo y tan interdependiente como es el clima global. Y esto te quiero decir que es a partir de la revolución industrial cuando pues se genera pues una actividad industrial más intensiva, donde se genera el tema de la novedad tecnológica en ese momento, pues que eran las máquinas de vapor, el uso más intensivo de hidrocarburos, etcétera. Todo esto pues generó variaciones climáticas a partir pues de la concentración de efecto de gases de efecto invernadero pues que provocan pues un mayor calentamiento. Y en este asunto es importante señalar el hecho de que eh, los, los la visión sustentable pues no existía prácticamente en ese momento. La visión económica no tenía claridad pues de que hacia adelante se iba a generar pues una afectación tan importante como es esta, ¿no? La que hoy estamos, la que hoy estamos atestiguando. Pero sí hay registros puntuales, inclusive hay compromisos puntuales como los conocidos por los acuerdos de París, que pues hay una visión y un compromiso acerca pues de la gradualidad eh, que pudiera aguantar, tener efectos más o menos manejables. Muy interesante. De esta pregunta, de esto que acabas de comentar, me surge la duda. ¿Hay algo que yo pueda hacer como persona individual para bajar estos niveles? Y segundo, ¿qué se está haciendo o qué están haciendo las autoridades, tanto pues nacionales, internacionales, la ONU, las organizaciones que se dedican a esto para bajar estos niveles de calentamiento global y ir pues aminorando el problema? Por supuesto que se puede hacer, que puedes hacer algo, que todos podemos hacer algo. Uno, hacer conciencia de que es un fenómeno real. Inclusive, no hace poco hubo un líder global que retiró a su país de los acuerdos de París, Donald Trump, que inclusive negaba el fenómeno del cambio climático. Sin embargo, pues son innegables sus efectos y su existencia. El primer paso es hacer conciencia de esto. Y dos, por supuesto, transmitirle a las nuevas generaciones esta responsabilidad que deben de asumir para con el planeta. Eh, Saberse pues que
mejores prácticas ambientales, pues deben de ser prácticas cotidianas para ellos. Entonces, yo creo que la mayor aportación que podemos hacer en este momento, gente como tú, es educar y concientizar a la gente. Y pues en el tema del impacto ya global, pues tendrán que seguirse construyendo y consolidándose los acuerdos en materia de cambio climático por parte, pues, de los grandes productores de gases de efecto invernadero, dígase China, dígase India, dígase Estados Unidos, dígase una parte importante de Europa, pero fundamentalmente esos gigantes que pues ven en un compromiso de esta naturaleza una desventaja económica con respecto al resto. Pero no tendría que ser así, pues para eso es el desarrollo tecnológico precisamente. Están las energías renovables, las energías verdes que se les llaman, eólica, solar, etcétera, y otras alternativas, el tema del hidrógeno y otras que tecnológicamente ya están alcanzables. Sin embargo, pues yo creo que en ese sentido los organismos internacionales tienen que hacer un esfuerzo más sólido del que se ha venido haciendo. Claro que se han hecho logros importantes en esa materia, pero yo creo que falta más por hacer porque el tiempo corre. El tiempo corre y el cambio climático es un tema del que todos hablan, pero que pocos hacen. Y en ese sentido creo que esto debe ser más que una moda. Y eso es un tema que me preocupa también. Se convirtió en una moda hablar de cambio climático, pero realmente tus prácticas cotidianas están comprometidas con el discurso que das, con las pláticas que das, con las conversaciones que tienes con tu familia, con tus amigos. Entonces yo creo que es un tema de congruencia eh, y es un tema que nos va a alcanzar. La verdad es que son muy claros los signos de que esto ya es una realidad. El descongelamiento de los glaciares, el aumento del nivel de los mares, fenómenos hidroclimatológicos más severos, etcétera. Y este va a ser un tema pues, que va a afectar, por supuesto, a la estabilidad y a la seguridad de las naciones. Tendrá un efecto económico muy importante. Yo te platico un tema de aquí de Sinaloa para aterrizarlo más en nuestra realidad. 2017 y 2018 fueron años donde llovió atípicamente poco en Sinaloa, por encima de la media anual histórica. Y, pues, ¿qué pasa? Sinaloa, que es una economía primaria, fundamentalmente la fortaleza económica de Sinaloa es la agricultura, y si tú no tienes el agua suficiente para el riego en las presas, pues tienes un impacto directo en la actividad productiva más importante del Estado, que mueve el resto de las actividades, porque lo demás es servicios. Entonces, si tú no tienes en movimiento el principal engrane de la economía, afectas la vida del Estado. Y mira que sí hubo situaciones complejas que yo conocí de primera mano por la responsabilidad en la que me encontraba en ese momento. Y se buscaron alternativas como el tema de la estimulación de lluvias, etcétera, pero que al final del día son insuficientes si no hay una cultura del cuidado, en este caso del agua, una cultura donde haya mayor tecnificación en el tema agrícola, donde haya mayor conciencia del uso del agua, porque al final del día uno de los elementos donde más impacta el cambio climático es en el agua, ya sea con una mayor sequía, con hacer sequías más severas, con generar
zonas con sequías más severas o con lluvias más severas. O sea, es un tema de clima extremo que se provoca precisamente por el efecto del cambio climático. Y bueno, Sinaloa, yo he tenido acceso a estudios. En la Universidad de Harvard tiene un estudio sobre las proyecciones que hay para distintas regiones del país, del mundo y del país, de este país. Y en el caso de Sinaloa, ellos prevén un proceso de que se genere desierto en esta zona por una sequía que se va a venir incrementando paulatinamente. Entonces, yo creo que nos tenemos que preparar para eso también con las actitudes y con las herramientas que la tecnología y la ciencia te puede aportar, pero también con las actitudes de la responsabilidad de que este tipo de retos eh, tienen ahí puestos para los que estamos y para los que vienen, para las futuras generaciones, y no son retos menores. Ok, sí. En medio de todo este contexto que estás planteando, ¿cuál desde tu óptica o de tu análisis sería el escenario más optimista al que podemos enfrentarnos, eh, como lo habías comentado, en el concierto internacional y también en el concierto nacional? ¿Cuál sería el escenario más optimista que podríamos plantearnos o que podríamos ver? El escenario más optimista es que haya disposición de los líderes mundiales y que entiendan que una economía verde es posible. Este es un tema de conceptualizar nuevamente la visión económica en el mundo. Eh, que entiendan que sí es redituable y sí es productivo el uso de las energías renovables, de las energías verdes. Yo creo que es un tema donde tenemos, y sobre todo los líderes mundiales, sobre todo de los grandes productores de gases de efecto invernadero, tienen que desengancharse de esas ideas viejas y entender que la innovación es la respuesta a estos retos. Y obviamente, por otro lado, tendrá que venir una etapa de adaptación de los países, de las comunidades, de la propia sociedad a esos efectos que vendrán también del cambio climático, porque al final del día tú puedes aspirar a mitigarlos, pero hay una realidad de que este tema viene, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor escenario es un escenario donde hay un compromiso de los líderes mundiales para con este asunto de manera seria y todo esto empieza desde la transición energética. Y es una transición energética que tiene que caminar rápido. Una transición energética lenta no le va a ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Necesitamos que haya una transición energética rápida. México la necesita también. ¿Por qué? Porque si esa tendencia se da, pues México no puede quedar ausente de esa nueva economía que se va a construir y que yo aspiro a que se construya por el bien de todos, por el bien de la humanidad, del planeta, y adaptar pues esa visión para generar pues también nuevas fuentes de trabajo, etcétera. O sea, es la economía del conocimiento, vaya. Muy bien. También, pues obviamente, al ver un escenario posible, positivo, también tendríamos que analizar cuál sería de continuar la situación tal y como está o irse agravando, ya que no sé si lo has advertido tú, maestro, que hay líderes internacionales que siguen aferrados al manejo de las energías viejas, de las energías que contaminan. Básicamente, en el caso de los hidrocarburos, hay como mucha dependencia económica aún y se escuchan voces de liderazgos que siguen planteando
seguir utilizando estos energéticos. ¿Cuál sería el peor de los casos de continuar tal y como vamos? O que se agrave. Pues tú mismo lo acabas de mencionar, que este asunto se agrave y las medidas de mitigación realmente sean insuficientes para que no se generen fenómenos migratorios, no se generen fenómenos de escasez. Yo quiero decirte que inclusive el tema alimenticio corre riesgo con el cambio climático. Y bueno, yo creo que los líderes mundiales tienen que hacer conciencia de que a veces lo inmediato y lo urgente no siempre es recomendable atenderlo antes que lo importante. Yo creo que este es un tema sustantivo, un tema central de lo que es la viabilidad de lo que es una sociedad eh, próspera, una sociedad que tenga condiciones de bienestar, etcétera. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer desde la sociedad, los ciudadanos, y esta es otra tarea que se me ocurre que podamos plantear, es que a esos líderes hay que exigirles que asuman su responsabilidad correctamente. Finalmente, en el caso de las democracias liberales, en las que pues, los que estamos en Occidente eh, concurrimos, pues precisamente la sociedad tiene que tener una voz importante y los líderes tienen que atender a esos planteamientos, inquietudes y voces. Entonces, yo creo que desde la sociedad otra de las tareas es eso, exigirle a los líderes pues que precisamente tengan ese compromiso, esa visión y esa responsabilidad que al final del día es para darle viabilidad a los que vienen, a las nuevas generaciones. Y pues un estadista, pues así debe pensar hacia adelante, hacia las nuevas generaciones. Yo creo que es un tema de adaptación a una nueva economía y se tiene que arrancar ya. Muy bien. Maestro, ¿qué tan confiables son las predicciones que se están realizando? Comento esto porque yo tengo memoria desde la administración de Bill Clinton, creo el vicepresidente era Al Gore, no recuerdo bien el dato, él era una de las personas que más empujaban estos estudios. Entonces, ¿qué tan confiables son estas predicciones, estos estudios, considerando pues lo cuestionados que han sido por algunos líderes internacionales? Pues yo creo que en todos los temas importantes, en los temas sustanciales, la política tiene que darle paso, como es en temas de salud, en este caso en un tema tan delicado como es el planeta y el cambio climático, hay que darle paso a la ciencia, más que una postura ideológica. Yo creo que están sustentados por la ciencia estas opiniones y estas versiones, inclusive hay paneles científicos establecidos por la Organización de Naciones Unidas. Está el panel de cambio climático de Naciones Unidas y ya otros serios organismos internacionales que han venido surgiendo con el tiempo, que son multilaterales prácticamente, donde pues los especialistas en materia de cambio climático, del comportamiento de este fenómeno, pues están ahí. Yo creo que es incuestionable ese tema. Lo otro es más bien retórica que pues genera eh, adeptos y aplausos fáciles, pero que no tienen que ver con la responsabilidad. Y efectivamente fue el ex vicepresidente Al Gore, que fue vicepresidente con Bill Clinton, y en el 2000 candidato presidencial por el Partido Demócrata en Estados Unidos, que en una
elección bastante controversial, eh, perdió con George W. Bush, pero pues desde ese entonces Al Gore se convirtió en un activista del tema del cambio climático. Y bueno, pues hay un documental ahí muy emblemático acerca de este tema que se llama Una verdad incómoda, donde él pues hace una narrativa precisamente desde sus tiempos como estudiante universitario, de cómo él empezó a interesarse y a conocer por el tema. Tuvo un mentor en la universidad que precisamente le despertó a este interés. Y bueno, pues él ha dedicado buena parte de su tiempo de aquel entonces. Ahora estamos hablando del año 2000 hacia acá, ya casi 22 años en que pues, él se ha dedicado y ser un portavoz. De hecho, pues hay gobiernos como el de Estados Unidos que tienen ya enviados especiales para este tema. En este caso, el actual enviado o responsable o enviado para temas de cambio climático es John Kerry, que fue secretario de Estado con Obama, que fue también candidato a la presidencia de Estados Unidos en su momento, después de haber sido senador, y que también perdió con George W. Bush ya en la segunda, en la reelección. Pero es gente, pues, que muy destacada y que sin duda, pues eso te habla de que es un asunto serio y que en serio se lo toman. El tema es que lograr consensos, construir acuerdos a nivel global, considerando pues que el diseño y la estructura económica está, está diseñada desde una perspectiva de combustibles fósiles, pues es complicado construir los acuerdos, pero se tienen que hacer porque al final del día es un tema de viabilidad de la, de la existencia de esta especie. Llevando este tema, maestro, a una situación más doméstica, me gustaría que nos hablaras un poquito de cuál es la situación actual respecto al cambio climático en nuestro país. Es decir, em, hay legislaciones, se está trabajando en eso, estamos en pañales, no se está haciendo nada. Realmente es importante que lo sepamos porque quizás no seamos de las primeras potencias, pero el daño es igual para todo para todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la situación actual en el concierto nacional? Bueno, quiero decirte que sí hay legislación en materia de cambio climático, hay una legislación federal, hay una ley general de cambio climático, hay un Instituto Nacional de Cambio Climático que, si no me equivoco, hace poco leí que había interés de desaparecerlo por parte del gobierno federal y situación que encuentro lamentable. Eh, si bien es cierto, hay esfuerzo, pero sin duda hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en México, más allá de que México a lo mejor no sea un gran productor de gases de efecto invernadero, pero sí tiene que generar la conciencia acerca de poner su granito de arena en este esfuerzo que tiene que ser global para lograrse salir de la mejor manera. Y por otro lado, entender que la economía en materia energética muy, va a vivir una transición y que tiene que insertarse México en esa transición. México no es una isla y se tiene que entender que precisamente tiene que incorporarse a la nueva economía que se va a generar, las energías renovables. Finalmente, es un tema de ventajas competitivas que tú tienes que ofrecer como país para generar una economía más sólida. Eh, Hay situaciones donde parece ser que al inversionista privado o extranjero
no se le ve de la mejor manera y la verdad es que es lamentable eso. Por supuesto, estamos a favor de que le vaya bien a México, de que pues México tiene que estar siempre con una visión de soberanía importante, pero eso no está peleado con que a México le vaya bien económicamente, con que México abra los brazos al mundo, con que México participe del concierto internacional, con que México reciba inversión extranjera directa. Esos son oportunidades de empleo, eso es mayor circulante, esos son beneficios, vaya. Entonces, yo creo que lo energético, teniendo una visión que solo se cargue hacia el lado estatal, pues no es un equilibrio al final del día. Tiene que haber una visión equilibrada, por supuesto. El Estado tiene que regular y regular bien, pero también pues tienes que hacer espacio para que los capitales pues, hagan lo suyo y hacer más productivo y más amplio eh, y de mayor envergadura, pues una actividad económica tan importante como es la energética. Muy bien. Maestro, a partir de ya o en los próximos años, ¿cuáles son los fenómenos meteorológicos que estaremos percibiendo de continuar la situación del cambio climático tal y como está? ¿Cuáles son los fenómenos naturales meteorológicos relacionados al cambio climático que estaremos percibiendo? Pues sin duda habrá fenómenos hidrometeorológicos en el caso de la región más severos. Eh, tormentas tropicales, ciclones tropicales, que es la definición correcta a, lo, a las distintas medidas que tiene esto, ¿no? Como es depresión tropical, tormenta tropical, huracán. Yo creo que vamos a ver huracanes más fuertes eh, y con una mayor cantidad. Eh, veremos el aumento en los niveles del mar. Mira, para hablar más regionalmente, si tú eh, hay zonas residenciales en el caso de Altata que han sido ya alcanzadas por el tema del nivel del mar, que inclusive parcialmente destruidas algunas viviendas de gente que tiene eh, algunas residencias ahí. Entonces, todo eso se va a ir incrementando y hay que establecer las medidas de mitigación para este asunto. Las sequías serán más pronunciadas también. Eso afecta de manera muy importante en muchos sentidos, empezando por el asunto de la seguridad alimenticia. Eh, y por otro lado, pues también el aumento de las temperaturas, etcétera, ¿no? De los años 50 para acá, te quiero decir que hay un registro muy interesante de que en México las temperaturas han ido aumentando desde los años 50 para acá. Noches más cálidas inclusive. Hay un registro ahí interesante que he tenido oportunidad de revisar y que habla de eso. Entonces, son temas que vienen y que hay que prepararnos por un lado con medidas de mitigación, de adaptación, y por otro lado, hacer los compromisos en muchos niveles, en distintos niveles con respecto a cómo combatir el cambio climático. Muy interesante. Maestro, estando tan a la vista el problema, pues, cómo estamos sufriendo los, las altas temperaturas, las sequías, los ciclones más fuertes, eh, ¿por qué hay aún liderazgos, por qué hay aún voces que dicen y cuestionan el cambio climático desde su óptica?
Porque porque es más fácil dar buenas noticias que malas noticias, ¿no? Es más atractivo, a lo mejor, para un líder político comportarse irresponsablemente y decir que eso no existe y que vamos por la libre y a fortalecer la visión económica de cierto tipo de energías, cuando pues tú sabes que tienes que hacer la transición de alguna manera relativamente rápido, considerando las variables que son muy claras con respecto a lo que ha pasado. Yo te quiero decir que el año pasado, el 2020, registró eh, un récord de temperaturas cálidas en el mundo. Eh, y bueno, pues el tema de las precipitaciones tan extremas en distintas partes del mundo, pues también es un indicador de esto. Y bueno, aún y con todo eso, pues hay líderes que niegan esta realidad. ¿Por qué? Porque están aferrados a un esquema económico a partir de esas energías que no son propicias para mitigar el cambio climático y que pues ellos aspiran a tener aplausos fáciles, ¿no? Pero este no es un asunto de votos baratos, es un asunto de responsabilidad y de una visión de estadista, porque tienes que pensar en las próximas generaciones, no solo en las siguientes elecciones, como dirían los clásicos. En medio de todo esto, creo que la gran pregunta que surge para, pues para el común de las personas, para mí, o que me está surgiendo en este momento y me está saltando es, ¿hay lugar para la esperanza? Siempre hay lugar para la esperanza, siempre hay lugar para la esperanza, y yo creo que el compromiso de muchos activistas, el compromiso de líderes mundiales responsables, que también los hay, y bueno, el hecho pues de que mucha gente sí tiene una visión correcta de lo que se tiene que hacer en esta materia, por supuesto que te da esperanza, pero pues la esperanza está en función pues también de qué tan rápido se construyan esos compromisos, ¿no? Esos compromisos macros, ¿no? Que son los que van a pintar al final del día en este asunto que pues, es global, o sea, trasciende países, continentes, trasciende ideologías, trasciende elecciones. Este es un asunto serio, pues, es un gran asunto, es de los grandes asuntos, y la esperanza está en función de que esos acuerdos se concreten y se concreten rápido. Eh, y, y realmente es un acuerdo de los grandes productores de gases de efecto invernadero, que realmente no son tantos, pero tienen que hacer pues los ajustes y la transición energética de manera obligada para lograr esto, ¿no? Transitar a la nueva energía, a la nueva economía, a la economía de las energías verdes, de las energías renovables. También pues, tendrá que haber una enorme adaptación en toda la industria energética. O sea, eso es lo que hay que hacer definitivamente. Muy bien, maestro. Fíjate que te comparto la reflexión de que desde el año 2000 que llegó Vicente Fox a la presidencia de la República bajo el eslogan del cambio, yo en ese entonces me cuestionaba, era joven aún, muy joven aún, me cuestionaba cómo una persona, una sola persona podía hacer el cambio desde una alta responsabilidad. Y siempre mi respuesta fue que el cambio lo hacíamos todos, que el cambio lo Ujú. hacíamos desde nuestras acciones.
Entonces, creo que eso también aplica para la situación del cambio climático. Creo que independientemente de las acciones que deberán tomar, porque son urgentes tomarlas los líderes internacionales y nacionales, también nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestros hogares, en nuestras acciones, ser Así es. congruentes entre lo que estamos diciendo y haciendo, desde clasificar la basura, utilizar adecuadamente el agua, tener una conciencia ecológica del cuidado de la ecología, etcétera, etcétera. Y bueno, esa sería mi reflexión final. Me gustaría que me dieras tu reflexión final ya para ir cerrando. Bueno, mi reflexión final tiene que ver con que eduquemos a nuestros hijos, pero que los eduquemos con el ejemplo, no nomás que les platiquemos de que es importante cuidar el medio ambiente y siembras un arbolito al cual ni siquiera le echas agua. Entonces, es una actitud permanente y es un asunto donde debemos lograr que el ejemplo arrastre a las nuevas generaciones. Y por supuesto, en la medida pues de tu convicción, que en esto tiene que ser muy alto, es el hecho de que también exijas desde la sociedad como ciudadano, como habitante de este planeta, pues a quienes toman las decisiones, pues de que asuman la postura correcta con respecto a este tema. Es un tema también de exigencia. Y también yo quiero decirte que, pues, en las plataformas de quienes aspiren a tener un liderazgo, pues también revisar que venga eso y que realmente haya un compromiso y que no sea un tema de moda o un tema de que sea políticamente correcto, de que suene bonito, sino que haya una convicción y un programa, líneas de acción concretas con respecto a ese tema. Que como sociedad premiemos a esos líderes que sí tienen un compromiso con el cambio climático, pero no un tema que sea meramente accesorio o un tema que sea este, solo para que suene bien, sino que sean las razones correctas y la convicción correcta. Yo, esas serían mis reflexiones finales y solo también citaría a quien fue secretario general de la ONU, el coreano, el anterior secretario general de la ONU, que decía que no había plan B, porque no hay planeta B. Esa sería mi reflexión final. Pues agradecerte la atención nuevamente, siempre tus comentarios, los temas que nos compartes son de suma importancia. Y sí, ojalá que las autoridades de todos los ámbitos, los líderes de todos los ámbitos, dejaran de actuar con cálculo político, checando las encuestas a ver si le beneficia o no las decisiones que se van a tomar y se tomara decisiones por el beneficio colectivo para buscar el bien común realmente. Y bueno, sí me gustaría seguir platicando más adelante, hay más temas por abordar, hay muchísimos temas más por abordar. No quiero abusar de ti, pero sí me gustaría seguir conversando contigo porque pues eres una persona enterada y una persona que tiene pues la convicción de enviar el mensaje correcto, de enviar un mensaje, eh, pues digámoslo, progresista realmente para mejora de la ciudadanía. Te agradezco mucho, te envío un fuerte abrazo a tu familia, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, Carlos Flores, Luis Alberto Ramos, Fleco Ispuro. Y bueno, será próximamente cuando tú así lo decidas, nos acompañes nuevamente para seguir abordando temas en este espacio. Ya sabes que el espacio es tuyo. Muchas gracias, encantado, encantado. El agradecido soy yo, estimadísimo hermano, y decirte pues que cuando gustes, yo soy materia dispuesta y abordar los temas con toda la objetividad y con toda la apertura y sobre todo con la actitud de construcción. Muy bien,
Entonces nos ponemos de acuerdo. Te deseo la mejor de las noches y un saludo para tu familia. Igualmente, mi hermano, un abrazo en casa. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches.